Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva emisión de Hipertexto 23. Hoy estamos muy contentos porque contamos con una grandísima invitada a quien pasamos a presentar. Está con nosotros Alicia Dujovne Ortiz, que es periodista y escritora, publicó poemas, novelas y biografías en 2015. Este año presentó su último libro hasta el momento, La más agraciada. Y compartimos una frase precisamente de esa novela. En el tango busca lo que no tiene. Ha perdido lo último que le quedaba, pero la ventaja de esa música es que también habla de cosas perdidas. Así que entre perdedoras se entienden. Se ríe, Alicia, muchas gracias por estar en Hipertexto. Muchas gracias. Muy linda la Muy frase, contenta, ¿no? Sí, es linda. Sí. Es linda, y ¿sabés qué pensaba? Me gusta elegir estas frases que de alguna manera representan la poética de cada escritor. Porque esta idea de los emblemas de Argentina, vistos por ahí desde otro lugar, ¿no? Que no son el país. Me parece que pasó un poco eso en tu carrera, que empezaste a hablar de los grandes emblemas de Argentina fuera de Argentina. Desde Francia, claro, eso es evidente. La mirada distante te permite comprender cosas, y yo creo que mi interés por el peronismo, el fútbol y el tango no se hubieran desarrollado de la misma manera viviendo acá, eso seguro. No sé si hubiera escrito una biografía de Eva Perón, si hubiera escrito un libro medio loco sobre Maradona, o novelas de tango como Mireya o esta, ¿no? Son tangos distintos. Mireya también sobre Gardel en ese sentido, ¿no? Claro, en Mireya está Gardel, el chiquito, sí. Mirá, vos te iba a preguntar, ¿lo leyó Maradona el libro? Sí, lo leyó cuando estaba en España, estaba en Sevilla. En Sevilla, sí. Entonces, hasta ese momento yo no lo había entrevistado, lo quise entrevistar cuando estalló el lío con la Camorra, pero hablé con Signorini, que era su entrenador, que es un poeta, me dijo cosas maravillosas, Signorini. Vos, qué buena historia. Sí, pues yo le preguntaba por qué el pueblo napolitano entraba en estado de éxtasis con Maradona, que es un ser extático. Y bueno, justamente tenían que ver por la cosa irracional y una comunión casi mística. Sí. Y me decía, mira, cuando Diego juega con la boca cerrada, me decía Signorini, es un buen jugador. Cuando saca la lengua, él mismo no sabe qué va a hacer, y entonces todo el estadio San Paolo de Nápoles entraba en efervescencia porque era lo irracional absoluto, la invención absoluta. Es muy lindo. Es hermoso, y aparte es verdad que tenía o tiene, ¿no?, una cosa hipnótica, verlo jugar a Maradona, tanto en el Nápoles, bueno, en el Mundial 86 ni hablar, claro, ¿no? Hay como una cosa que uno no puede despegar la vista de... Hipnótica, sí, esa es la palabra. Es impresionante. Bueno, la verdad que son muchas las biografías y son muchos los libros, y sobre todo es muy interesante, ya te lo he dicho otras veces, el equilibrio que armás entre ficción y documento. Digo, ese juego que no es ni novela histórica, ni es biografía propiamente dicha, sino que es algo que trasciende un poco, ¿no? Claro. Digo, hubo un momento que empezó a surgir esa idea o a encontrar ese equilibrio entre las dos, entre, digamos, la realidad y la ficción, podríamos decir. Claro, hay equilibrio, pero yo hago una diferencia muy tajante entre biografía y novela, porque en la biografía no puedo entrar en la cabeza del protagonista. Yo no Ese puedo sería decir, como el límite, ¿no? El límite. Yo no puedo decir, Evita pensó o sintió esto. Yo puedo decir, conjeturar. Puede ser, de acuerdo con estos datos, que Evita haya pensado o sentido esto. En las novelas tiendo mucho a meterme en la cabeza del personaje, y a veces escribo en primera persona, como mi novela sobre Teresa de Ávila. Yo me identifico con la santa como con nadie, como con ninguno de mis personajes, ¿no? Y sí, ahí la novela tiene su propia lógica, que no es la de la realidad. Entonces hay elementos que me encanta investigar para la biografía, y entonces obro de acuerdo con la lógica de la realidad. En la novela hay siempre elementos reales porque a mí me interesa la realidad, partir de ella, pero para después hilarla, tirar del hilo de la posibilidad e hilar todo eso dentro de otra lógica que es la de la novela, que es la lógica de la invención. ¿Alguna vez dijiste, con respecto a la biografía sobre Eva Perón, que no pusiste en juego tu emoción con respecto a lo que le había pasado a tu papá durante el peronismo, y que eso te permitió una distancia interesante a la hora de escribir? Pero te quería preguntar, cuando después hiciste el libro sobre tu padre, ¿no? ¿Cambió eso? ¿Cambió digamos, el grado de distancia que tenías para escribir, o mantuviste ese límite? Lo mantuve. Hablando de Eva Perón y del peronismo, yo me limito a decir que mi padre fue a la cárcel de Neuquén en el 43, cuando estaba el golpe del GO, en el que estaba Perón, que era bastante facho como el grupo, ¿no? Y que mandó a todo el partido, el comité central del Partido Comunista a la cárcel de Neuquén, a que se murieran helados. Eso el jefe de policía lo dijo así, porque era muy frío, era una tapera.
helada. Y casi que frío como lo Entonces, decís en algún punto. Claro, porque no quiero hacer patetismo. Yo tenía que decirlo hablando del peronismo. Bueno, yo viví eso de chica, fui a la cárcel. Ni siquiera lo digo así. Me limito a decir que mi padre estuvo preso. Cuanto más grave es un tema, más distancia hay que ponerle. Yo no creo que haya que arrancarse las vestiduras, no lo creo. Y en la biografía de mi padre, las partes en las que entra mi dolor o las partes en las que me tomo el pelo a mí misma mucho, Sí. son las referidas al viaje. Yo no me podía perder las escenas de una señora mayor que 82 años después de que su padre haya vivido en Moscú y se haya convertido en agente secreto, no del estalinismo, en todo caso, no agente de espionaje, sino de agitación sindical. Sí. Yo voy, ya una señora mayor, ahí solita mi alma, sin saber ruso, a Moscú a investigar en el archivo de la Internacional Comunista, que me entregaron porque como miembro de la familia tenía derecho a Acceder a acceder a esos archivos. Bueno, está por una parte mi viaje y ahí entran mis emociones hasta cierto punto. Pero yo no quería hacer una apología del papá escrito por la nena, por la hija que dice, qué maravilla mi papá. Tampoco quería todo lo contrario. Y después está toda la parte de la investigación. Hay una enorme investigación en ese libro que me interesó. Tal vez es el libro más poner, documentado, ¿no? Claro, me interesó porque todo eso y la Internacional Sindical Roja en Montevideo y todo lo que armaron como movimientos revolucionarios en Perú y sobre todo en Chile, con el golpe de Marmaduke Grove de Chile en 1932, no está estudiado, no está dicho, y a mí me importaba, aunque resultara un poco aburrido, lo lamento, dar cuenta de pero eso. me interesaba dejar el documento escrito, sí. Totalmente. Alicia, volviendo al tema de los parentescos, ¿no? También está Scalabrini Ortiz por un lado, Sí. y tu tío africanista, que yo Sí, leí el libro, sí. es magnífico, Sí, este sí, diccionario de africanismos. Mm. ¿Qué importancia le das a esas relaciones para la conformación un poco de esta gran figura tuya como escritora, ¿no? De alguna manera, porque todo se relaciona, me da la impresión. Todo se relaciona y además que hay más. Está León Duhovne, Claro, el primo de claro. papá, el filósofo. Mi madre, Alicia Ortiz, que escribió una cantidad inmensa feminista. de libros feministas. Tiene una cantidad enorme. Lo que pasa es que lo mismo que Ortiz Oderigo, los dos, eran los dos hermanos, que para mí eran un ejemplo porque vivían metidos en el fragor de la máquina de escribir, esas de carro grande, Sí. ¿no? Yo he nacido arrullada, si se puede decir, por ese sonido, ¿no? Es Eran como una unos paradoja. laburantes, sí, unos laburantes tremendos. A mi madre no la recuerdo más que sentada en la máquina escribiendo desde las 7 de la mañana. Entonces eso es un impulso extraordinario, ¿no? Eso Bueno, te y fue además convirtiendo en el hecho- escritora, ¿no? Un punto. Yo creo que sí, quedó claro de que yo era escritora desde que escribí la composición Tema San Martín, más o menos, o La Semana del Mar. En cualquier otra familia que no fuera de intelectuales y particularmente de escritores, bueno, uno escribe una composición bien hecha, qué linda la nena, pero a partir de ahí empezaron a decir, escribió un cuento, es escritora. Hablábamos de la frase con respecto al tango. Una de las palabras más polémicas de este diccionario de africanismos es el Sí. origen del tango, porque tu tío discute mucho. Claro. Lo que se suele decir, esta referencia creo que es al sonido de los Shango. claro, de los tambores africanos, ¿no? Y Claro. él discute eso. ¿Hubo alguna palabra que te impresionara más que otra, que por ahí dijeras, mirá esta, qué interesante? No, hay palabras que me sorprendieron, porque no lo tenía claro. Claro. Es todo muy sorprendente, ¿no? Uno se da cuenta de que una infinidad de palabras de la vida cotidiana vienen de África. Es muy impresionante. Sí. Y vos ayudaste a la publicación del libro, ¿no? Claro, la historia es así. Él no tenía hijos, me dejó su departamento, yo no lo sabía, y cuando llegué al departamento me encontré con que en el suelo había cajas y cajas con carpetas que él había, de libros que había terminado y que tenía absolutamente preparados para la imprenta con número de página, así, murió a los 80 y pico. Espero seguir el ejemplo de esta gente porque eran sobre todo tremendos Longevos. laburantes, claro, y tremendos laburantes. Terminaba una carpeta y empezaba otra. Sí. Me encuentro con eso y entonces me llama Dina Picotti, que tenía la cátedra de africanismo en la Universidad de 3 de Febrero. Ella vino, miró lo que era, porque uno mismo no se puede dar cuenta, yo soy la sobrina. Entonces ella me dijo, esto tiene un valor enorme. Sí. Y firmé un contrato con la Universidad de 3 de Febrero, con Aníbal Josami, para publicar 5 libros, de los cuales han salido 4.
Sobre el quinto es muy misterioso porque es muy interesante el quinto, pero yo no lo he visto todavía. Es el que, el que recoge la correspondencia de Ortiz Oderigo con los grandes capos internacionales del africanismo, ¿no? Mirá. Va con un prólogo mío y yo el libro todavía no lo he visto, pero me interesa hablar de eso porque no son cosas que deben perderse, hay que mover eso, y acá hay un movimiento extraordinario de afrodescendientes. Sí. Que Y hace deben unos años enterarse se de que trató este de libro eliminar existe. todo eso, ¿no? De alguna manera. Claro, porque además los tangueros mismos no aguantaban la idea de que el tango tuviera raíces africanas. Y mi tío no solamente decía que la base rítmica era africana, decía que había melodías africanas, ¿no? Mirá, es fuerte eso. Sí. Hace referencia a la gran capacidad de trabajo, de laburo de tu familiar, pero Sí. vos también sos una escritora muy prolífica. Recién lo hablábamos con él, que era productora del Una programa. vez en un mail me hablabas de mi grafomanía, que me hizo mucha gracia. Y es cierto, uno entra en una obsesión y después es incurable. ¿Sentís que perdés el tiempo por ahí si no estás escribiendo? Absolutamente. Me encanta la fiesta, me encanta estar con gente y todo, pero esto ha llegado al extremo de que ahora me retiré al campo, como decían los escritores románticos, ¿no? Vivo a 2 horas de París, en una viejísima casa con vigas enormes y al lado de un bosque, y me paseo por el bosque, como los escritores románticos. Por otra parte, es el Berry, es la región de Georges Sand. Bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque ahí la dedicación es completa, estoy a una novela por año. Impresionante. ¿Para como qué? No Woody sé. Allen estás, digamos. ¿Eh? Como Woody Allen, ¿no? Sí. Que hace una película por año. Sí. ¿Para qué? No sé, pero es lo que tengo ganas de hacer y me siento mal cuando no lo estoy haciendo. Tenés la R francesa, ya es No. impresionante. Sí, No, por será momentos que estoy aparece. resfriada. No, macana. Contá cómo fue los comienzos allá, qué significó los primeros trabajos. Fuiste consejera editorial, lo hablamos también con las productoras de Gallimard. De Gallimard, sí. Nada menos, qué trabajo, ¿no? Para empezar, digo. Sí. Y Bueno, fue la por muchos cosa fue años. bastante mágica porque llegué en el 78 con una mano atrás y otra adelante y con mi nena de 13 años, saliendo de acá de la dictadura, ¿no? Y casi a los 6 meses firmé contrato con el Mercure de France. Ahí sí estoy haciendo la R francesa, normalmente no. Bueno, lo cual era extraordinario para mí, era como si me dijeran entraste al Louvre, una cosa increíble, porque era la editorial que publicaba Rimbaud. Bueno, me publicaron enseguida. Y a partir de ahí, como la editorial era del grupo de Gallimard, el Mercure pertenecía a Gallimard, me preguntaron si quería hacer lecturas. Y evidentemente agarré viaje y bueno, me mantuve con eso durante bastante tiempo. La llegada fue durísima. Fue dura, Y ¿no? puedo decir que salir de la dictadura y entrar en una experiencia de guerra por la supervivencia, bueno, fue todo muy duro. Guerra que no termina nunca. Cuando uno es escritor no sale nunca adelante, en el sentido de que no solamente cada libro es una nueva prueba y nunca se sabe qué va a pasar, uno no llega nunca a un piso, ¿no? Nunca. Sino que tampoco económicamente se llega nunca a un piso. También trabajaste en Le Monde, ¿escribiste en Le Monde? Escribí a veces en Le Monde, escribí en Le Nouvelle Littéraire, escribí en algunos diarios y revistas de allá. ¿Y seguías trabajando para La Opinión también? Seguía trabajando para La Opinión, Claro. hasta que se cerró. Y bueno, pero hacer periodismo en Francia y en general en Europa lo podía hacer como colaboradora suelta, ¿no? Sí, sí. Me salía la palabra pilliste, como colaboradora. Pero lo loco, lo increíble de todo esto es que yo me he mantenido en esta guerra escribiendo novelas y escribiendo kilómetros de textos distintos, o incluso turísticos, y libros no turísticos sobre ciudades, y literatura infantil. No he parado de escribir libros para sobrevivir, y acá me tenés. Ya que mencionás el tema de la guerra, es insoslayable preguntarte por lo que está pasando, esta serie de atentados, la preocupación que se está viviendo. Sobre todo te quería preguntar por las variadas interpretaciones que se dan, lo que se empiezan a escuchar, ¿no? De diversos lados. Digo, se piensa en términos de guerra, se empieza en términos de terrorismo. ¿Cuál es tu imagen, teniendo en cuenta que estás ahí, que lo estás viendo, ¿no? Lo que dicen es que es una guerra de otro tipo, ¿no? Claro, Se la claro. llama guerra. Tampoco nos vamos a detener a analizar el sentido de la palabra guerra. No, cuando a esta tenés altura, una bomba al lado, ¿no? claro, exacto. Bueno, hay que Y con apurarse. tanta gente que está Claro, muriendo. sí. No, lo que a mí me importa subrayar, hay una nota mía que sale mañana, supongo, en La Nación, me importa subrayar es que no se haga la amalgama
con todos los musulmanes, ¿no? Que no se mezcle todo. No, los musulmanes que se están escapando del Estado Islámico son tan infieles para este grupo pequeño pero terrible de fundamentalistas, son tan infieles como nosotros. Es decir, somos todos víctimas de este grupo. A mí me aterra la amalgama y me aterra que digan que los migrantes vienen en las pateras con bombas. Me gustaría saber cómo hacen para que no se les mojen, ¿no? Bueno, esos migrantes huyen de los mismos que nos están atacando a nosotros. Sí, aparte sería un problema en ese sentido las consecuencias y las reacciones, ¿no? Digo, de políticas migratorias, la verdad que eso es un tema. Lo estás viviendo con preocupación, me imagino. Con inmensa preocupación. Anoche el primer ministro Manuel Valls dijo que había posibilidad de ataques con armas químicas. Entonces, es preocupación y es una impresión de pesadilla. Yo me pregunto cuándo me voy a despertar, porque uno no pensó vivir una guerra. De chica recuerdo que se oía por radio, por Radio Nacional, los comunicados de la Cruz Roja Internacional daban listas de nombres y nombres y nombres. A mí de chica me resultaba extraño porque eran Popovich, bueno, eran los desaparecidos de la guerra, los millones de gente desaparecida. De alguna manera, a través de esos comunicados de la Cruz Roja Internacional, uno vivía la guerra. La vivía yo en forma también directa porque mis padres eran comunistas y mi madre iba a la Junta de la Victoria a hacer tejer pullovers a las señoras del barrio de Caballito para los soldados rusos. O sea que se hablaba de la guerra. Pero no se me ocurrió nunca que además de vivir una dictadura militar, me iba a tocar en la vida vivir una guerra. Ese pasaje es fuerte. No quiero dejar de hablar del último libro, de La más agraciada, que es muy interesante porque habla de muchísimas cosas. Hay referencias literarias a Art, a Los Siete Locos, al Rufián Melancólico que aparece, a la muerte de Falcón, ¿no? Bueno, está todo. Claro, el comienzo Radovínsky, que es uno de mis héroes. De tus héroes totalmente, de siempre. Simón Radovínsky, de no toda la solo de vida, ahora. sí. Y la dedicatoria, esto me parece un dato muy importante, a Susana Trimarco. ¿no? Claro. Como esa relación me parece muy Que entre fuerte. paréntesis, el libro está dedicado a Susana Trimarco y ella no sé si lo sabe, porque desde que llegué no he tenido un minuto como para mandarle el libro. ¿Por qué a Susana Trimarco? Porque admiro su lucha, su organización, y para mostrar con esa sola dedicatoria, sin agregar una palabra, que este libro es actual, que la trata de blanca sigue acá y allá. En la novela cuenta la historia de las Zvi Migdal, la espantosa organización de proxenetas judíos polacos que traían chicas a los peores burdeles, porque las chicas francesas de las que también me ocupé en mi novela Mireya, venían los burdeles caros, estas venían en lugares que eran mataderos para mujeres, es otra ¿no? situación, ¿no? Completamente Es otra distinta. situación, sí. Pero eso que pasaba con las chicas polacas, pasa hoy con chicas moldavas y con chicas ucranianas en Francia. Se ven adolescentes en la calle, que no es la vieja y buena prostitución francesa, de señoras gordas francesas que son prostitutas por elección y que son amigas del carnicero y del verdulero. No, estas son verdaderas víctimas y tiene que ver con esta historia y tiene que ver con la lucha de Susana Trimarco. También es muy impresionante ciertas descripciones que haces del penal de Ushuaia, ¿no? Toda esa lógica y esa atmósfera del positivismo a la hora de detectar los criminales, ¿no? Claro, es tremendo eso. Claro, aparece el petiso orejudo, digo. El petiso orejudo, la manera como el positivismo veía al criminal, Claro. Entonces le veían arcos superciliares marcados, que eso mostraba la raza degenerada. Eso se decía en ese momento de los criminales, se decía de los inmigrantes. Hay Es un que la libro relación era casi matemática. evidente, ¿no? Sí. un libro que recomiendo de Daniel Muchnik, Inmigrantes, donde él pasa revista a cosas de las que uno no tiene memoria, ¿no? Los grandes políticos, hombres, dirigentes argentinos de todos los bandos, su visión de la inmigración era aterradora. En el mejor de los casos eran ridículos, pero si no eran degenerados. Alicia, si tuvieras que recomendar un libro para empezar a leerte, a aquel que no te haya leído, ¿cuál? Es difícil, ¿no? Porque son muchos ya. Y yo digo porque último. es el último, es el que uno más quiere, y porque efectivamente con este personaje de Miriam, la prostituta polaca de la que me habló, más o menos, me habló mi tío Abraham, que la conoció en uno de los peores burdeles del Tacho de Banga, es un lugar en la avenida Crovar, al lado de los mataderos, Sí. La clientela era de los obreros de mataderos, bueno.
Yo me pegué mucho al personaje de esta chica. Me costó mucho, siempre que termino una novela, tengo ya un proyecto y entro inmediatamente en la otra porque no puedo vivir sin eso. Es una cosa ya morbosa, enfermiza. Pero con esta piba me había pegado tanto que me costó mucho pasar a la próxima novela. ¿Que ya estás empezando? ¿Ya? Sí, ya estoy en la mitad de la otra. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y de qué es? ¿Podés adelantarnos algo? Y la otra es otra vez un regreso a la autobiografía. Ah, mira. Tengo el árbol de la gitana, que son mis gitanerías en Francia. Las perlas rojas, es otra vuelta de tuerca del autobiográfico. Y esto es, a ver si te dice algo, una señora mayor que por extraños motivos decide irse al campo y estar al lado de las vacas del vecino y del bosque con ciervos, esperando que su familia que vive en París, por ejemplo, su bisnieto, vengan a verla más a menudo de lo que lo hacen. Clarísimo. La última que te quería hacer tiene que ver con una idea tuya muy interesante, que es el héroe, el verdadero héroe es el que tiene un talón de Aquiles, ¿no? Esta relación con, digamos, para ser un héroe hay que tener una gran debilidad también en algún punto, y lo marcamos el caso de Maradona. Claro, claro. Y es algo que se repite, me parece, en tu obra. Tus grandes personajes tienen también grandes debilidades. Tienen las grandes debilidades y tienen contradicciones, son ambiguos, claro, todos son ambiguos. Varias personas a la vez. No, a mí me importa mucho el personaje, no me importa el personaje que se cree tener una sola identidad. Me importan solo los que saben, los que tienen conciencia de su identidad fragmentaria, dividida, de ser varias personas a la vez, o un desfile de personas. Un desfile que también puede ser vos en algún momento. Soy yo, absolutamente, sí. En el desfile durante mucho tiempo ganó la gitana, iba adelante, ¿no? Y ahora ganó la campesina. Es una gran definición esa. Alicia, y también me quiero detener en tus comienzos con la poesía. Eso también es un muy lindo libro, además el primero con un gran título. ¿Te sorprendía? Mucho me sorprendiste, ¿viste? porque eso nadie lo sabe. Pero te iba a preguntar, ¿marcó algo eso haber empezado? Marechal, por ejemplo, decía que todo gran novelista tiene que ser primero un gran poeta. Yo estoy convencida. Y además, los grandes novelistas han empezado por la poesía en la Argentina, es evidente, ¿no? Marechal es el ejemplo. Me alegra que lo digas, porque mucha gente cree que empecé con el periodismo y que el periodismo me lanzó hacia la novela. Sí, el periodismo me permitió salir de mí misma, ¿no? Porque la poesía es de todas maneras un autorreferencial. Pero en todas mis novelas se nota la poesía. Hay una investigación a la que se puede llamar histórica o periodística, que me importa, porque soy una gozadora escribiendo, entonces gozo con la escritura y gozo con la investigación. Sí. Pero hay una relación con la lengua que yo considero que sigue siendo poética. Viene la poesía. Alicia, un verdadero gusto. Hayas estado en Hipertexto. Igualmente. Gracias también a ustedes por estar del otro lado. Nos estamos reencontrando la semana que viene.